Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Me llamo Laura Ortega, tengo 34 años, y durante demasiado tiempo creí que el amor verdadero implicaba sacrificio, paciencia y silencio. Me repetía que las lágrimas eran parte del compromiso, que los gritos no eran odio sino desesperación, y que la violencia emocional era solo una fase pasajera. Aguanté años justificando lo injustificable, repitiéndome frases aprendidas en telenovelas antiguas y consejos de mujeres resignadas. Nunca quise ser víctima, solo una esposa que entendía a su marido, una madre que protegía a su hija, una mujer que no fracasaba. Pero en algún momento, sin saber cómo ni cuándo, dejé de ser Laura para convertirme en la sombra de lo que una vez fui. Y aún hoy me pregunto, ¿en qué instante exacto empecé a desaparecer? Vivo en un piso antiguo en Alcalá de Henares, con techos altos y ventanas que dejan pasar más frío que luz. Comparto ese espacio con Iván, mi marido desde hace 9 años, y nuestra hija Sofía, que tiene 6 y dibuja soles en cada hoja. Desde fuera, parecemos una familia estable, incluso feliz, saludamos a los vecinos, decoramos en Navidad y subimos fotos con filtros cálidos. Nadie imagina que, tras cerrar la puerta, el aire se tensa y cada palabra puede ser un disparador. Nuestra casa no es un hogar, es un escenario donde representamos la mentira perfecta. Trabajo como contable en una empresa internacional con sede en Madrid, especializada en fusiones bancarias. Gano 250.000 euros al año, una cifra que suena a éxito, a independencia, a triunfo profesional. Pero lo más absurdo de todo es que nunca tengo dinero en mi cuenta, ni siquiera para un café. Cada mes, mi nómina entra y desaparece como por arte de magia, bajo una rutina impuesta que ya ni cuestiono. Vivo como una ejecutiva, pero siento que me exprimen como a una sirvienta invisible. Iván siempre decía que el dinero debía pasar por sus manos porque él era el hombre de la casa. Al principio, pensé que era una tradición machista más, algo que podía negociar con el tiempo, pero no era eso, era control. Revisaba mis movimientos bancarios, me pedía justificantes y gastaba más de 10 euros, y guardaba las tarjetas en su cajón. Decía que lo hacía, por nuestro bien, pero yo ya no podía ni comprarle un libro a Sofía sin pedir permiso. No gestionaba mis finanzas, gestionaba mi libertad. Si alguna vez me negaba a transferirle el salario, su voz cambiaba, y sus manos también. No necesitaba gritar, bastaba con el tono bajo, helado, que convertía la cocina en una trinchera. Me empujaba contra la pared, me apretaba los brazos, y después se justificaba diciendo que yo lo provocaba, que él solo perdía el control cuando yo le faltaba al respeto. Aprendí a no contestar, a no mirar, a no respirar más fuerte de la cuenta. Vivir con miedo se convirtió en mi forma de estar viva. Nunca llegué al hospital, nunca hubo parte médico, nunca nadie me preguntó. Aprendí a maquillar los moratones con base de alta cobertura y a sonreír mientras la piel ardía bajo la ropa. Pero lo que más dolía no eran los golpes, sino las palabras que me tragaba, las humillaciones que escondía, la vergüenza que se me clavaba en el pecho. Iba al trabajo como si nada, redactaba informes mientras por dentro me rompía en 1000 pedazos. Y cada día era un nuevo acto de invisibilidad elegida. Doña Carmen, la madre de Iván, tenía siempre algo que exigir: dinero, favores, regalos, atención. Llamaba cada semana para recordarnos sus gastos, sus dolores, sus sacrificios pasados por criar a un hombre como él. Iván le transfería parte de mi salario con total naturalidad, como si fuera una deuda sagrada con su linaje. Yo no podía opinar, ni preguntar, ni quejarme. La familia se ayuda, decía ella, aunque esa ayuda siempre saliera de mi bolsillo y de mi silencio. Cada 1 de mes, transfería mi sueldo completo a la cuenta de Iván, sin falta. Él luego decidía cuánto nos quedaba para la comida, cuánto iba para su madre y cuánto desaparecía en tragaperras, apuestas o cervezas con amigos. Si preguntaba, me respondía con desprecio, como si no tuviera derecho a saber qué hacía con mi dinero. Me sentía una empleada con uniforme invisible, trabajando para sostener una estructura que me ignoraba. Y cada transferencia era una nueva cadena que yo misma ajustaba al cuello. Por las noches,
Cuando Sofía dormía, empezaban las conversaciones en voz baja que terminaban con objetos lanzados o puertas cerradas con violencia. Discutíamos por el dinero, pero también por mi ropa, mis horarios, mis palabras. Él me acusaba de querer hacerme la importante, por trabajar fuera, de creerme más que él, por ganar más. Su mirada se volvía fría, inhumana, como si yo ya no fuera su esposa sino una enemiga a neutralizar. Y yo, como siempre, callaba. Por miedo. Por Sofía. La primera vez que me abofeteó fue frente al espejo del baño, mientras me cepillaba el pelo. Yo le había dicho que no podía seguir enviando dinero a su madre porque ya no alcanzaba para la compra. Él se quedó en silencio, me miró fijamente y luego, sin previo aviso, me golpeó con el dorso de la mano. «No te atrevas a hablarle así a un hombre», escupió, como si fuera una ley universal. Me quedé helada, con la mejilla ardiendo, y entendí que algo había cambiado para siempre. No lo denuncié. No lo conté. No hice nada. Pensé en Sofía, en su carita dormida, en el miedo que podría sentir si veía a su padre esposado. Me dije que los niños merecen crecer con ambos padres, aunque eso implicara mi dolor. Me tragué la rabia, el miedo, las lágrimas, convencida de que callar era protegerla. Pero esa noche, mientras la arropaba, me pregunté si protegerla no era, en realidad, mostrarle que el amor no duele. Cada vez que escuchaba sus pasos subiendo las escaleras, mi cuerpo se paralizaba como si el aire se volviera cemento. Reconocía el ritmo de su andar, rápido cuando venía enfadado, lento cuando traía culpa o alcohol. Me acostumbré a medir la distancia entre sus pisadas y mi miedo, a calcular el tiempo que tenía para esconder las lágrimas. Sofía, sin entender, me preguntaba por qué me ponía pálida cuando oía la llave girar. Y yo solo respondía: nada, cariño, mamá está cansada. En las redes sociales, sonreíamos bajo el sol, vestidos iguales, como si el amor nos sobrara. Subía fotos con frases sobre la familia y el respeto, mientras borraba los mensajes que me recordaban que nada de eso era verdad. Mis compañeras de trabajo me felicitaban por tener una vida tan estable, y yo fingía humildad. La realidad era que cada sonrisa era un disfraz, cada publicación una mentira cuidadosamente editada. Nadie sospechaba que tras esa imagen de éxito solo quedaban ruinas. Ese viernes llegué a casa después de una jornada eterna, soñando con cenar tranquila con mi hija. Abrí la nevera y me encontré con el vacío más frío que he visto en mi vida, ni leche, ni pan, ni fruta. Solo una botella de agua y una mermelada vencida. Por primera vez sentí que algo dentro de mí se quebraba, porque no era hambre lo que dolía, era la certeza de que todo había llegado demasiado lejos. Ni siquiera teníamos que darle de cenar a Sofía. «Mamá, ¿por qué no hay yogur?», me preguntó con esa voz temblorosa que se clava más hondo que un grito. Me quedé muda, con las manos vacías y el corazón en la garganta, sin una mentira decente que ofrecerle. Intenté sonreír, pero se me escapó una lágrima que ella intentó secar con sus deditos. No lloraba por el yogur, lloraba porque sabía que algo no iba bien. Y en ese instante comprendí que los niños perciben la verdad incluso cuando callamos. El teléfono sonó y supe que era mi padre antes de mirar la pantalla. Su voz, serena pero firme, me atravesó el alma: «Voy a recoger a mi nieta para el fin de semana». No preguntó si podía, solo lo afirmó, como quien intuye que debe llegar. Sentí un alivio instantáneo, como si alguien me ofreciera una rendija de aire en una habitación sin ventanas. No lo sabía aún, pero esa llamada sería el principio del fin. Llegó una hora después, con su vieja chaqueta marrón y una bolsa de naranjas del pueblo, como hacía siempre. Al verlo en la puerta, sentí ganas de llorar y abrazarlo, pero me limité a sonreír, intentando ocultar el desastre. Sofía corrió a sus brazos y él la levantó riendo, sin imaginar el hambre que había en casa. Su presencia llenó la habitación de una calma que hacía años no sentía. Y por un momento, quise creer que todo estaría bien. Mi padre dejó la bolsa sobre la mesa y, sin decir palabra, abrió la nevera. El silencio que siguió fue espeso, insoportable.
Observó el interior vacío con la mirada fija, como si el tiempo se hubiera detenido entre nosotros. No hizo preguntas de inmediato, solo respiró hondo, con ese gesto que siempre hacía cuando contenía la ira. Y yo supe que no podría seguir mintiendo más. Hija, ¿por qué la niña tiene hambre si tú ganas 250.000 euros al año?, dijo sin levantar la voz. Sus palabras fueron como un espejo que me obligó a mirarme por primera vez sin excusas. Sentí la vergüenza subir desde el estómago hasta los ojos, una ola ardiente que me dejó sin aire. Intenté hablar, pero la voz no salió. En ese instante, entendí que el silencio también puede matar. Me quedé quieta, sosteniendo el pomo de la puerta, deseando desaparecer. Mi padre me observaba con una mezcla de tristeza y decepción que dolía más que cualquier golpe de Iván. Quise decirle que lo hacía por Sofía, que tenía miedo, que estaba atrapada. Pero ninguna palabra parecía suficiente para justificar tanto silencio. Solo bajé la cabeza y lloré en silencio. Entonces escuchamos el crujido del suelo. Iván salía del dormitorio, móvil en mano, con esa sonrisa arrogante que siempre precedía al desprecio. La tensión se hizo tangible, como un nudo invisible entre los tres. Mi padre lo miró sin moverse, y yo deseé poder esconder a Sofía detrás de mí. ¿Qué pasa aquí?, preguntó Iván, fingiendo ignorancia. En ese momento, comprendí que la verdad estaba a punto de salir a la luz, y nada volvería a ser igual. Iván ni siquiera saludó, solo soltó la bomba con su tono habitual de superioridad: le di su salario a mi madre. Ella lo necesita más. Lo dijo delante de mi padre, con total frialdad, como quien cree tener la razón grabada en piedra. Por un segundo, nadie se movió, ni respiró. Yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Sofía, desde el pasillo, miraba sin entender, con sus ojos enormes clavados en nosotros. Mi padre apretó los puños tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos, pero no dijo nada. Su mandíbula temblaba, y el aire en la sala se volvió denso, peligroso. Yo conocía esa expresión, no era rabia, era contención. Estaba haciendo un esfuerzo inhumano por no abalanzarse sobre Iván allí mismo. Y entonces su voz, grave, baja, cargada de algo ancestral, rompió el silencio. ¿Cómo dices?, preguntó mi padre sin moverse, pero con una fuerza que heló la habitación. No fue un grito, fue una sentencia. Iván fingió no entender, como si repitiéndolo pudiera justificarlo: le di el dinero a mi madre, como siempre. Pero ya no había excusas que sirvieran. Aquella frase ya no era una explicación, era la confirmación de todo lo que yo había callado durante años. Iván sonrió como si aún tuviera el control, como si todo aquello fuera un malentendido sin importancia. Mi madre es mi prioridad. Laura lo sabe, dijo con descaro, como si eso fuera lo más natural del mundo. Esa sonrisa fue la gota que rompió el dique de la paciencia de mi padre. Lo vi dar un paso hacia adelante, muy lento, como si cargara siglos de dignidad sobre los hombros. Y por primera vez, Iván retrocedió. Mi padre se quitó la chaqueta sin apartar la mirada de Iván, doblándola con una lentitud que gritaba amenaza sin violencia. Era un gesto simple, pero cargado de intención, como un aviso. Nadie hablaba, solo Sofía respiraba fuerte desde el marco de la puerta. Yo sentía el corazón golpeándome las costillas, porque sabía que algo irreversible estaba a punto de pasar. Mi padre no era violento, pero aquel día no era el mismo de siempre. El silencio que se instaló fue espeso, como una niebla que nadie podía atravesar. Nadie respiraba con normalidad, todos esperábamos un estallido que parecía inevitable. Iván intentó sostener la mirada, pero le temblaba el párpado derecho. Sofía seguía allí, pequeña y quieta, testigo involuntaria de una verdad que ya no podía esconderse. Yo, por primera vez, no sentí miedo, sentí que ya no tenía nada que perder. Eres un cobarde, dijo mi padre con una claridad que no necesitó volumen para ser escuchada. Dio un paso más, y con solo eso, Iván reculó como un niño atrapado en una mentira. Nunca nadie se había atrevido a enfrentarlo así, mucho menos un hombre que no le tenía miedo.
Yo sentí una mezcla de orgullo y alivio. Era la primera vez que alguien le decía en voz alta lo que yo llevaba años pensando en silencio. Vi en sus ojos algo que jamás había visto: miedo. No era miedo al golpe, era miedo a la verdad, a que alguien más supiera quién era en realidad. Se quedó sin palabras, sin argumentos, sin el escudo de su superioridad. Por primera vez, su mundo de control se tambaleaba. Y yo lo vi pequeño, expuesto, débil, tal como me había sentido yo tantas veces. Mi padre me miró entonces, y su voz cambió: «¿Esto es cierto, hija?». Ya no era enojo, era dolor, preocupación, incredulidad. No había más lugar para mentiras ni medias verdades. Sentí su mirada como un abrazo duro, como una puerta abierta, como un faro en medio del naufragio. Y entonces supe que había llegado el momento de hablar. «Sí, papá. Me obliga. Si me niego, me pega. Lo hago para que Sofía no vea», solté entre lágrimas que ya no pude detener. Cada palabra era una herida que se abría, un peso que se caía del pecho. No sabía si estaba haciendo bien, solo sabía que no podía callar más. Mi padre cerró los ojos, apretó los labios y respiró hondo. Y por primera vez en años, me sentí protegida. Mi padre se lanzó hacia Iván con una fuerza que no venía del cuerpo, sino del alma, del dolor de ver a su hija rota. No gritó, no insultó, no buscó venganza, lo hizo por justicia, por años de silencio que al fin encontraban voz. Yo intenté detenerle, pero era como frenar un río desbordado. En su mirada no había odio, había dignidad herida. Y por primera vez, Iván supo lo que era enfrentar a alguien sin miedo. Lo agarró por el cuello de la camisa, lo empujó contra la pared y le habló al oído con una voz firme como piedra: «Tú no sabes lo que es ser hombre». Iván no respondió, no pudo, estaba paralizado, sin palabras, sin poder. Mi padre lo soltó con desprecio, no por lástima, sino porque sabía que no valía la pena ensuciarse más. Fue un acto de autoridad moral, no de violencia. Y ese gesto pesó más que cualquier golpe. «Abuelo», gritó Sofía desde la puerta, asustada, con lágrimas en los ojos y el peluche apretado contra el pecho. Mi padre se giró de inmediato, se agachó y la abrazó con todo el amor del mundo. Le susurró al oído que ya no pasaría nada malo, que estaba allí para protegerla. Yo vi en sus ojos un miedo que no merecía, una culpa que no era suya. Y entendí que si no salíamos de allí, la herida sería también suya. «Coge a la niña, Laura. Nos vamos ahora mismo», dijo mi padre sin dudar, como si llevara años preparando esa frase. No lo cuestioné, no discutí, no pensé, simplemente obedecí. Fui al cuarto, cogí una mochila, metí lo básico y sentí que el corazón latía como si quisiera escapar antes que yo. Sofía me seguía en silencio, con una mezcla de esperanza y confusión. Aquel instante no fue una huida, fue un renacimiento. «No podéis iros, esta casa es mía», gritó Iván desde el salón, con la voz rota y los puños cerrados, como si todavía creyera tener poder sobre nosotras. Mi padre ni se giró, solo tomó la bolsa de naranjas y me abrió la puerta. Yo esperaba una reacción violenta, un golpe, algo. Pero Iván se quedó inmóvil, como si por primera vez se diera cuenta de que ya no controlaba nada. El miedo había cambiado de dueño. Antes de cruzar el umbral, mi padre se giró y lo miró con una calma letal. «Lo veremos ante un juez, pero esta noche duermes solo». Su voz no fue una amenaza, fue un veredicto. Iván intentó replicar, pero las palabras no salieron. Era como si la verdad le hubiera cerrado la garganta. Y entonces, por primera vez, entendí lo poderosa que puede ser una decisión tomada sin miedo. Bajamos las escaleras sin mirar atrás, con lo justo, un abrigo, un peluche y dignidad. Cada paso era una despedida de lo que fui, de lo que aguanté, de lo que permití. Sofía no preguntó nada, solo me apretó la mano con fuerza. Mi padre caminaba delante, recto, silencioso, como si nos estuviera escoltando hacia otra vida. Y el aire frío de la calle me supo a libertad. Subimos al coche y durante los primeros kilómetros nadie dijo nada.
Solo se oía la radio baja y el sonido suave del motor. Yo lloré en silencio, sin sollozos, solo lágrimas que caían sin permiso, sin pausa. No lloraba por miedo, lloraba por alivio, por haber sobrevivido, por estar viva. Y cuando vi el cartel de salida hacia el pueblo, sentí que algo dentro de mí empezaba a sanar. Dormí con Sofía en una cama pequeña, las dos abrazadas, escuchando los grillos en lugar de los pasos en el pasillo. Ella cayó rendida enseguida, tranquila, sin miedo, sin sobresaltos. Yo tardé más, con el cuerpo aún en alerta, como si no pudiera creer que ya no corría peligro. Pero al cerrar los ojos y sentir su respiración junto a la mía, supe que ese era el lugar correcto. Por fin, estábamos a salvo. Al amanecer, abrí los ojos y no sentí miedo. Ni ansiedad, ni angustia, ni esa presión en el pecho que me acompañaba desde hacía años. Sentí calma, y en esa calma encontré algo nuevo, valor. Me levanté, fui al baño, me miré al espejo, y no me reconocí. Pero por primera vez, eso no me asustó, fue como mirar a alguien que por fin había vuelto a nacer. El teléfono empezó a sonar una y otra vez, 20 llamadas seguidas, todas con su nombre en la pantalla. No contesté ninguna, pero cada timbre me devolvía el temblor del pasado. Mi padre me quitó el móvil y lo apagó sin decir palabra, como quien mata un ruido innecesario. Sofía jugaba en el suelo, ajena a la tensión que flotaba en el aire. En ese silencio, entendí que ignorarlo era mi primera victoria. Esa noche, mientras Sofía dormía, mi padre me sirvió un café y me miró con la ternura de quien ha esperado demasiado para hablar. «Te ayudaré a divorciarte, hija. No estás sola», dijo sin dramatismo, pero con una fuerza que me sostuvo. Yo asentí sin poder hablar, sabiendo que su apoyo era más que una promesa, era un ancla. Lloré sin ruido, dejando que el pasado se derritiera poco a poco. Por fin, alguien estaba de mi lado. Al día siguiente, fuimos a ver a Julián, un viejo amigo de mi padre, abogado de oficio con más corazón que corbatas. Me escuchó en silencio, tomando notas sin interrumpir, con una mirada que no juzgaba, solo comprendía. Cuando terminé, dijo: «Esto no es solo un divorcio, Laura. Es una liberación». Me pidió pruebas, documentos, mensajes. Y por primera vez, sentí que la justicia podía tener rostro humano. Reunir las pruebas fue como abrir heridas viejas, capturas de mensajes donde me controlaba, transferencias con mi salario, fotos de moratones disimulados. Cada documento era una parte de mí que había querido olvidar. Pero cuanto más juntaba, más clara se hacía la historia que había escondido durante años. Ya no eran solo pruebas legales, eran los pedazos de mi verdad. Y aunque dolía, me sentía más fuerte con cada archivo guardado. El día de la cita en el juzgado, mis manos temblaban como si fuera a declarar contra un fantasma. Iván estaba allí, con su traje caro y esa sonrisa falsa que usaba para convencer al mundo de su inocencia. Yo quería desaparecer, pero cuando miré a Sofía, sentada entre mi padre y Julián, recordé por qué estaba allí. Caminé hacia la sala con el corazón en la garganta, pero la cabeza erguida. Era mi momento de romper el ciclo. El juez, un hombre sereno, escuchó cada palabra sin apartar la vista de mí. Revisó las pruebas, las fotos, los mensajes, los movimientos bancarios. Cuando levantó la mirada, su tono fue firme, me concedía la custodia completa y una orden de alejamiento inmediata. No sentí triunfo, sentí paz. Era el final de una etapa que había confundido con amor. Vi cómo su rostro cambiaba mientras el juez leía la sentencia. Pasó de la arrogancia al desconcierto, del desconcierto al vacío. No dijo nada, solo se quedó sentado, derrotado, mirando al suelo. Ese silencio suyo fue la prueba más clara de su caída. Por primera vez, no tuve miedo de mirarle a los ojos. Días después, doña Carmen vino a buscarme, con el rostro envejecido y la voz rota. «Ayúdanos, Laura. No tenemos para comer», dijo con lágrimas que parecían tardías. Durante un instante, casi sentí compasión,
pero luego recordé los años de humillación, el dinero robado, las risas a mis espaldas. La miré con calma y respondí despacio, sin rabia, solo con verdad. Ahora sabéis lo que es tener hambre. Ella no replicó, solo bajó la cabeza y se marchó en silencio. No hubo venganza en mis palabras, solo justicia. Cerré la puerta despacio, respiré hondo y sentí que por fin se cerraba también una etapa de mi vida. No guardaba rencor, solo aprendí a no dar más de lo que me quita. Esa noche dormí profundamente, sin sobresaltos ni pesadillas. Encontré trabajo en otra empresa, más pequeña pero más humana, donde mi sonrisa no era sospechosa. Volví a sentir orgullo por mi esfuerzo, y mi cuenta bancaria, por primera vez, tenía mi nombre y mi control. Sofía empezó en un nuevo colegio, lleno de risas y colores. Cada día era un paso hacia la normalidad. Y cada noche, al verla dormir, sabía que todo el dolor había valido la pena. Con el tiempo, aprendí a vivir sin miedo, sin control, sin culpa. Volví a vestirme como quería, a gastar mi dinero en lo que me hacía feliz, a tomar decisiones sin pedir permiso. Recuperé el placer de los pequeños gestos, un café en silencio, una caminata sin destino, una carcajada sin temor. Cada día sentía que mi fuerza volvía, no como antes, sino más firme, más consciente. Ya no sobrevivía, vivía con plenitud. Mi padre se convirtió en mi refugio, en el apoyo que nunca tambaleaba. No me reprochó lo que callé, no me preguntó por qué tardé tanto, simplemente estuvo. Llevaba a Sofía al colegio, cocinaba en silencio y me ofrecía su compañía sin condiciones. A veces le veía emocionarse mientras nos miraba desde la puerta, como si no pudiera creer que lo habíamos logrado. Él fue el puente que me devolvió a mí misma. Sofía empezó a reír de nuevo, de forma libre, con esa inocencia que yo temía haberle robado. Dibujaba casas con ventanas abiertas, madres que sonreían, soles enormes que llenaban el cielo. Sus preguntas desaparecieron y fueron reemplazadas por cuentos, juegos y abrazos espontáneos. Yo la observaba en silencio, agradecida de que su infancia aún pudiera salvarse. Su risa era la prueba viva de que habíamos salido a tiempo. Los días pasaban sin sobresaltos, sin gritos, sin miedo a que una puerta se cerrara de golpe. Vivíamos de forma sencilla, pero con el alma en paz, desayunos compartidos, tardes de deberes, noches de cuentos. Había silencio, sí, pero un silencio amable, que acariciaba en lugar de asustar. El tiempo dejó de ser una cuenta atrás y se volvió un regalo diario. Por primera vez, no me dolía la rutina. Cuando recibí el documento con el divorcio oficializado, sentí que algo muy pesado caía de mis hombros. No grité, no lloré, solo respiré profundamente, como si por fin pudiera llenar los pulmones. Era un papel, sí, pero simbolizaba años de lucha, de valor, de renuncias. Lo guardé en una carpeta junto con las pruebas, no por rencor, sino por memoria. Ya no era su esposa, era Laura Ortega, de nuevo. Después del juicio, Iván desapareció de nuestras vidas sin dejar rastro. Nadie volvió a llamarme por él, nadie preguntó. Era como si se lo hubiese tragado la tierra, como si el mundo también hubiese decidido darle la espalda. Al principio, temía que volviera, que intentara recuperar el control. Pero con los meses, ese miedo se fue apagando. Y su ausencia se convirtió en una forma de paz. Un amigo me contó que Iván acabó endeudado, solo, sin trabajo, sin amigos, sin familia que lo sostuviera. Lo perdió todo porque nunca supo cuidar nada, porque creyó que el poder era eterno. No sentí alegría al saberlo, ni alivio, ni justicia divina. Solo pena por alguien que eligió destruir en lugar de amar. Y por primera vez, comprendí que su ruina no era mi responsabilidad. Yo, en cambio, fui ascendida. Mis jefes valoraron mi trabajo, mi compromiso, mi constancia. Me respetaban, me escuchaban, me trataban como alguien valiosa. Y lo más importante, yo también empecé a creer que lo era. No por lo que había sufrido, sino por todo lo que fui capaz de reconstruir.
Una mañana me miré al espejo mientras me maquillaba para una reunión y algo cambió. Ya no vi una mujer rota, ni una víctima, ni una sombra. Vi firmeza en los ojos, serenidad en la postura, una cicatriz que ya no dolía. No necesitaba esconderme detrás del maquillaje, me gustaba lo que veía. Por fin, después de tanto tiempo, me reconocí con orgullo. Aquella noche, al verme sonreír de verdad, mi padre no pudo contener las lágrimas. «Ahora sí eres libre, hija», me dijo abrazándome con fuerza, como si esa frase lo hubiera sostenido todos estos años. Lloramos los dos, sin vergüenza, como quien llora de alivio, no de tristeza. Era un llanto limpio, necesario, un cierre. Su abrazo fue la confirmación de que ya estábamos completos. No fui capaz de perdonar a Iván, pero entendí que no lo necesitaba para seguir adelante. El perdón que realmente importaba era hacia mí misma, por haber callado, por haber dudado, por haberme olvidado tanto tiempo. Dejar de culparme fue más difícil que dejar de temerle, pero lo logré, poco a poco. Mirarme con compasión y no con juicio fue el mayor acto de sanación. Porque al final, sobrevivir es solo el principio, vivir sin culpa, eso sí es libertad. Una noche, mientras arropaba a Sofía, le hice una promesa en voz baja pero firme: nunca permitiré que creas que el amor duele. Ella me miró medio dormida, con esos ojos que ya no tenían miedo, y asintió suavemente. Esa promesa no era solo para ella, era también para la niña que yo fui y que nadie supo proteger. Cada día desde entonces, me esfuerzo por cumplirla. Porque quiero que su vida esté hecha de amor, no de sacrificio. Un sábado por la mañana, abrí la nevera para preparar el desayuno y me detuve sin saber por qué. Estaba llena: leche, fruta, pan, yogures. Nada extraordinario, pero todo en su sitio, todo accesible, todo nuestro. Recordé aquella noche del vacío, del llanto de Sofía, de mi vergüenza. Y supe que aquel pequeño gesto cotidiano era en realidad una gran victoria. Había llenado algo más que una nevera, había llenado nuestras vidas de dignidad. Ahora entiendo que aquel instante en que mi padre se quitó la chaqueta fue más que una defensa, fue el comienzo de mi libertad. No fue una pelea, fue un acto de amor que rompió las cadenas que yo no sabía cómo soltar. Desde entonces, he vuelto a construir mi nombre, mi historia, mi futuro. Soy Laura Ortega, tengo 34 años y ya no creo que el amor se aguanta, el amor se elige, se cuida y, sobre todo, no duele. A veces me despierto de madrugada, sobresaltada, creyendo que todo fue un sueño, que sigo allí, en ese piso helado, esperando pasos. Pero luego oigo la respiración tranquila de Sofía, el silencio amable de esta casa, y recuerdo que salimos. Me doy la vuelta, me abrazo a la almohada, y vuelvo a dormir sin miedo. Porque el trauma no se borra, pero se aprende a vivir sin él. Cada noche que descanso en paz es una victoria que nadie me podrá arrebatar. He vuelto a escribir. No cartas, no diarios secretos. Escribo para mí, para sacar lo que aún me queda dentro, para no olvidar quién fui y cómo renací. Cada línea que escribo es una herida cerrada, una memoria liberada. No escribo por venganza ni por tristeza, sino por testimonio. Porque si alguna mujer un día lee mi historia y encuentra valor en ella, entonces todo este dolor habrá tenido sentido. Sofía ya no pregunta por su padre. A veces lo dibuja como una sombra, a veces ni lo menciona. Yo no la obligo a recordarlo ni a olvidarlo. Solo le hablo con verdad, con cuidado, con el amor que ella merece. Porque sanar también es saber que no hay respuestas para todo, pero sí hay espacio para seguir adelante. Volver a confiar fue un proceso lento. Con las personas, con la vida, conmigo misma. Aprendí a no esperar traición detrás de cada gesto amable. Descubrí que también existen hombres que no gritan, que no golpean, que no humillan. Y aunque no busco a nadie, sé que si el amor vuelve, no será como antes, será con respeto o no será. A veces paso por Alcalá de Henares por trabajo, y me detengo a mirar desde lejos la calle donde viví. No por nostalgia, sino por contraste.
Aquella mujer que salía cada mañana maquillada para ocultar el miedo ya no existe. Ahora camino con la espalda recta, con el alma en paz y la mirada clara. No necesito mirar atrás, solo confirmar que ya no estoy allí. He aprendido que la culpa no sirve. Ni hacia mí, ni hacia él, ni hacia quienes callaron. Cada quien actúa con las herramientas que tiene, y yo actué con las mías, aunque fueran pocas. Hoy tengo otras, la voz, la conciencia, la fuerza. Y con ellas me construyo cada día, sin prisas, sin máscaras, sin cadenas. Sofía crece sana, fuerte, segura. Le gusta leer antes de dormir, hacer preguntas difíciles y bailar en el salón sin música. Cuando la veo así, tan libre, tan feliz, sé que hice lo correcto. No fui una madre perfecta, pero fui valiente. Y su risa es la prueba de que elegirnos fue el mayor acto de amor. A veces la gente me dice, qué suerte has tenido, y yo sonrío sin corregir. Porque no fue suerte, fue decisión. Fue dolor, fue coraje, fue levantarse cuando todo dentro quería rendirse. La suerte fue haber tenido un padre que no miró hacia otro lado. Pero el resto, lo gané yo, paso a paso. Ya no tengo miedo de estar sola. Porque descubrí que la soledad no es ausencia, es espacio. Espacio para respirar, para sanar, para escuchar mi propia voz sin interrupciones. Aprendí a disfrutar de mí, a no necesitar permiso para existir. Y en esa libertad, encontré algo que nunca antes tuve, paz verdadera. No sé qué pasará mañana. Pero sé que hoy estoy viva, libre, completa. Y eso basta. Lo demás lo iremos construyendo, con paciencia, con amor, con verdad. Porque esta es mi historia, pero también puede ser la de muchas. Y si alguna vez dudas de tu fuerza, recuerda esto, no estás sola. Nunca lo estuviste.